Buenos días. Vamos a seguir con Hechos capítulo 14. Padre, gracias por este tiempo, por tu palabra, por todos quienes están queriendo aprender más de ti. Queremos tener esta relación contigo a través de las escrituras, que es la forma de comunicación más directa y clara de lo que tú quieres en nuestra vida. Gracias, Señor, porque son eternas, porque tu palabra nos llena en todo tiempo, en todo momento, es viva, es eficaz y nos alimentamos cada vez más de ti. Gracias, Padre, por este tiempo y por todos los que disponen su corazón para escuchar esta lectura y las reflexiones que tú derivas de esto. En el nombre de Jesús, amén. Hechos capítulo 14. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. O sea, el Señor respalda su palabra. Siempre que le compartamos a alguien más, Él va a respaldar su palabra. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Y allí predicaban el evangelio. Una oposición importante en esta predicación del evangelio. Por parte de los judíos, ya vimos antes que se generaba ese celo cuando la gente comenzaba, no quiero más de eso que están dando los apóstoles. Yo quiero más de ese encuentro con el Señor, quiero más de ese encuentro con Jesús. Y se levantaba ese celo en los judíos, en los sacerdotes, y comenzaban a poner toda la congregación en contra de los apóstoles, en este caso de Pablo y de Bernabé. Entonces seguimos. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. O sea, estaba en un desacondicionamiento terrible. Ahí no había músculos, ahí no había nada. O sea, piensa que nunca haya caminado, pues la atrofia muscular tiene que ser importantísima. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate, derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Y esto me sorprende, porque si nunca había dado un paso, o sea, siempre había estado imposibilitado con esa discapacidad, pues no había músculo que pudiera sustentar. Por eso esta sanidad me gusta, porque además no solo se levantó y se incorporó, sino que saltó. Se habla de una fortaleza muscular que le permitió dar un salto. O sea, fue una sanidad a todas luces, y que seguramente fue sorprendente para todo el mundo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. O sea, los dioses han venido. Y muchas veces, digamos que es la tendencia a la naturaleza humana, y es que tendemos a endiosar el que está en el púlpito, el que está predicando, el que incluso
ha logrado sanidades como instrumento del Señor. Entonces se indiosa a la persona. Es que no solo tiene la unción, sino que es el que es. Y lo ponemos en un pedestal que no está bien. No se debe poner a ninguno allí. Son instrumentos del Señor, pero siempre la gloria tiene que ser para el Señor. Por eso esto que está pasando aquí, que ya están poniendo como dioses a Pablo y a Bernabé, pues para Pablo y Bernabé es gravísimo. Y a Bernabé llamaban Júpiter. Y Júpiter era dios de dioses. Júpiter era hijo de Saturno y creo que le había ganado a Saturno y había combatido contra otros dioses, no sé de mitología, pero más o menos algo así. Y entonces él termina siendo el dios de dioses. Para ellos este era Bernabé, como el patrón. Y a Pablo Mercurio. Y Mercurio era como el mensajero de los dioses. Porque este era el que llevaba la palabra, como el mensajero, el que daba a conocer la doctrina, la palabra. Fíjense cómo es importante la palabra. Por la palabra que él daba y la sanidad que vieron que respaldaba la palabra, entonces ya dicen que era un dios. Esa parte sí no debe suceder. Pero la importancia de la palabra y cómo se da acá, sí. Ese es nuestro respaldo y nuestra doctrina. Y nuestra fe se sustenta en lo que acá está escrito. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Sacrificios a Pablo y a Bernabé. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? O sea, cualquiera que tome un lugar de liderazgo, que vea que lo están poniendo en el lugar que no debe ser, su reacción debe ser parecida a esta. No rasgar sus vestiduras, pero casi, y decir: ojo, esto no se trata de mí, aquí no me están siguiendo a mí. Esto se trata del Señor y la relación con el Señor. Cualquier lugar que ocupe alguien que le corresponde a Dios, no puede ser, no debe ser. Y esto es lo que están enseñando aquí Pablo y Bernabé. No hagan esto. Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. O sea, somos igual que ustedes. Porque esa sanidad se dio por fe, por la fe de este hombre. Y Pablo lo ve, este tiene fe. Y es que llega la sanidad, tal cual. Somos hombres semejantes a vosotros. Somos iguales, somos de los mismos. Que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. O sea, eso que andan creyendo no es, estas vanidades no son. Ellos hubieran podido decir: sí, yo soy Júpiter y él es Mercurio y venimos y aceptamos todas las ofrendas y nos llenamos y ocupamos un lugar, y es más, entramos a ejercer gobierno sobre todos ustedes. Y lejos del corazón de ellos, tal cosa. O ejercer tal soberanía, como si tuvieran esa autoridad. Nunca. Es más, ni siquiera dijeron: somos los apóstoles. O somos, nada. Somos hombres tal cual ustedes lo son. Tal cual. Súper importante. Entonces, ¿qué dicen? Dejen eso y conviértanse al Dios vivo. Al Dios vivo. Está vivo. Entonces se trata de una relación con Dios. Conviértanse a Dios, al Señor. Relaciónense con Él. Esto es un tema de relación con Dios. Relaciónense con el verdadero Dios. No es ni Júpiter, ni Mercurio, ni Pablo, ni Bernabé. Ahí no está. El Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay.
En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. O sea, todo lo que hay y lo que sucede es porque Dios está vivo y Él permite que así sea. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. O sea, a pesar de eso, la tendencia de las personas es no, es que este es el especial. Y por eso cuando un líder falla, la iglesia se deshace, se pierde. Pero es porque su corazón está en el líder. Y tiene que estar. Es en el Señor, en Jesús. Ahí tiene que estar el corazón. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. O sea, llegaron a un nivel de apedreamiento máximo. O sea, ya, se murió. Listo, acabamos con este problema. Este que está llevando la palabra, ya no la va a llevar más. Y lo sacaron. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y esto me parece muy bonito, porque a veces podemos encontrar líderes que aparentemente están muertos. Incluso muchos los sacan y los apartan y los condenan a muerte espiritual. Pero acá lo lindo es, ¿cuándo se levanta Pablo? Después de que los discípulos lo rodean. Y ya hemos hablado muy bien acá de lo que es el discipulado. Los que están en sintonía con la doctrina. Y ahí es cuando él se levanta. Y la iglesia necesita ese tipo de discipulado. Los que rodeamos a quienes están caídos, a quienes pueden estar muertos en su fe. Hay que rodearlos, hay que levantarlos. Y una vez levantados, recobran su ministerio. Una vez levantados, ¿a dónde se fueron? A Derbe. Se fueron a Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, un trabajo de discipular, volvieron a Listra, a donde los habían apedreado, y a Iconio y a Antioquía, o sea, donde prácticamente lo sacaron muerto. Y uno dice, pero ¿y para qué va a volver uno por allá? Si me cogieron a piedra, casi me matan, pues estuve prácticamente muerto. Aunque al día siguiente ya estaba otra vez levantado. ¿A qué voy a volver? Y aquí explica por qué va a volver. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. O sea, no crean que porque me apedrearon y casi termino muerto, mi fe desfallece. Y vuelvo aquí, es a decirles que esto va a seguir pasando, pero la fe no se puede desmayar. A que no tengan miedo de predicar, o sea, ya están discipulados, ya conocen la doctrina, predíquenla. La palabra se defiende sola y el Señor la respalda, como ya hemos visto acá. Él respalda la palabra, Él los va a respaldar. Incluso hasta en un momento de muerte, ¿no? El Señor respalda y los levantó para confirmar los ánimos. O sea, no se desmayen, porque el corazón es muy importante. Donde esté el corazón, ahí están los ánimos. Tiene que estar en la fe. Tiene que estar en la fe. Entonces les dice, permanezcan en la fe. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
sea, dice, ¿es una opción? No. Quizás de pronto haya tribulaciones. No, dice, es necesario. O sea, para que entendamos la dimensión de la fe, es necesario la tribulación. Mira, hay que estar prácticamente en una situación muy adversa y extrema, completamente necesaria para que entremos en el reino de Dios y seamos afirmados en la fe y nuestros ánimos sean afirmados en la fe. O sea, se necesita. Y no se desanimen por eso. O sea, eso va a pasar, les tiene que pasar, les va a suceder. Esa persecución se va a dar, el apedreamiento se va a dar. Los van a apedrear hoy en día con palabras, con insultos, con descalificaciones, con burla, como lo vemos hoy en día en redes sociales, que se burlan del nombre del Señor. Con tantas cosas que quieren desvirtuar nuestra fe. Y a nosotros, ya con ataques directos. Y eso tiene que suceder para que nuestra fe sea afirmada, no debilitada. Cuando veamos que eso pasa en nuestra ciudad, es que lo estamos haciendo bien, que estamos predicando lo que es, que ese mover espiritual va por buen camino, estamos haciendo la tarea. Nos insultan, nos agreden, estamos haciendo bien la tarea. Y ahí estamos afirmando nuestra fe. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea, afirmaron los ánimos en la fe, entendieron que la tribulación era necesaria, y en oración y ayuno nombran estos ancianos. Ellos los nombran. Y quedan representando la iglesia. Y a cargo de la iglesia y de la doctrina, discipulados. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. O sea, estaban llevando la palabra discipulado y habían cumplido con la obra. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Qué cosas contaron? No, que saltó y estaba así, pero ¿sabe qué? Lo más importante, la fe se abrió a los gentiles. El Señor abrió la puerta de la fe a los gentiles. Eso es lo más grandioso de todo lo que ha pasado. ¿La sanidad de los milagros? No. Que la palabra del Señor se afirmó en los gentiles. Llegó a los gentiles. Que la salvación llegó a los gentiles. Que creyeron en la doctrina de Jesucristo. Son las cosas grandiosas. ¿Se acuerdan que lo hemos visto? Que se maravillaban con la doctrina. ¿Cuál era la gran maravilla? Que la doctrina quedó sembrada. Que la palabra del Señor quedó sembrada. Por eso me alegro tanto cuando más y más personas leen las escrituras. Las leen, quieren saber qué pasa ahí, qué está escrito. Hay cosas que de pronto no nos quedan muy claras, pero a medida que las vamos leyendo, el Espíritu Santo va trayendo entendimiento y revelación y nos permite compartir. Pero eso es de leerlo y leerlo y profundizar en ellas. Es espectacular. Y esa es la gran maravilla, que estamos inmersos en ella. Y en esos tiempos era la misma maravilla, que llegaba a los gentiles la fe por medio de la doctrina de Jesucristo. Entonces, ¿y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles? Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Y ahí termina este capítulo de Hechos 14, precioso, qué capítulo tan bonito.
de esta obra a través de Pablo y de Bernabé. Y recibieron piedra, o sea, los pasaron de dioses a terminar apedreados. Y ni porque los pusieran en el pedestal, su fe iba a cambiar. Y ni porque recibieron piedra, su fe iba a cambiar. De dioses casi a muertos, apedreados. Y su fe no cambió. ¿Por qué sucede eso? Porque la doctrina está clara y el discipulado se ha hecho como se tiene que hacer. No cualquiera que venga y nos diga X o Y cosa, sí, eso puede ser, y flaquea nuestra fe. Y nos agreden, no, yo mejor como que mejor hablo poco de esto porque me critican, me censuran, me sancionan. Porque esto no estoy de acuerdo con las corrientes de este mundo. Y como no les gusta que les digan las cosas, entonces mejor no. O acomodémoslo para que a ellos también les guste, o a estas otras corrientes les guste. No. Así que un super capítulo de dioses apedreados y su fe no se quebrantó. Gloria al Señor. Hermanos, Dios los bendiga y no olviden que sobre sus vidas hay promesas que vienen desde arriba.